este video vamos a entrar de lleno en la definición de los conceptos. Ingresamos a ellos a través de archivos, conceptos. ¿Qué son los conceptos? Son los elementos a través de los cuales vamos a poder definir la forma de cómo deseamos que el sistema liquide los sueldos. Acá en esta pantalla que estamos viendo tenemos una lista de conceptos que ya hemos cargado previamente para poder hacer más dinámica la explicación. Y en la parte de la derecha la pantalla está dividida en cuatro partes: el nombre del concepto con su código, el tipo de concepto, la fórmula que va a regir el cálculo y la clasificación de remuneraciones, para que cuando vamos a hacer la exportación al 931 podamos discriminar, acumular cada uno de estos valores en diferentes columnas, como lo vemos acá en este informe. Las diferentes columnas de las remuneraciones y las agrupaciones por sueldos, premios, extra, sueldo oral complementario, etc. Los códigos de los conceptos no pueden ser menor a 100 ni mayores a 949. O sea que tenemos un rango de 849 espacios para poder generar nuestros códigos. El orden en que vayamos creando los conceptos influye directamente en el proceso de cálculo. Tenemos que tener en cuenta que el sistema realiza el cálculo primero de los conceptos que tienen números más altos, más bajos, y así en adelante. Entonces, si nosotros vamos a crear un concepto, vamos a tener algún concepto que dependa del resultado del cálculo de otro concepto, como por ejemplo antigüedad cornelizada, va a depender de la antigüedad porcentaje. ¿Esto qué significa? Que la fórmula de este concepto hace referencia al concepto 103. Entonces necesita tener primero el resultado del cálculo de este concepto para poder utilizarlo luego en este otro concepto 105. Una forma correcta de crear los conceptos es respetando el siguiente orden. En primer lugar, los conceptos que calculan importes que sean sujetos a retención. En segundo lugar, las asignaciones familiares. En tercer lugar, los saberes que estén exentos. En cuarto lugar, los conceptos que constituyan retenciones definidos por ley. Y en quinto lugar, los conceptos que constituyan los demás tipos de retenciones. Si bien el sistema se lo entrega con un conjunto de conceptos ya previamente armados y ajustados a los convenios de trabajo con los cuales va a hacer el cálculo la empresa, es saludable conocer cuáles son las claves que se utilizan para crear las fórmulas. Esto vendría a ser el conjunto de variables que ya están previamente establecidas en el sistema y que cumplen una función específica. Como por ejemplo acá podemos ver en esta fórmula de días de licencia, utilizamos una variable f, otra variable n, y así a lo largo de todas las fórmulas que vamos creando se utilizan diferentes tipos de variables. En el próximo video tienen un detalle minucioso del significado de cada una de las variables y cómo la podemos utilizar dentro de las fórmulas. Además de la estructura de la fórmula, con lo cual vamos a obtener un resultado numérico que va a ser utilizado para el cálculo de cada uno de los sueldos, también tiene una estructura lógica en base a la cual la fórmula se va a comportar, o el concepto se va a comportar de una manera distinta según una condición que se plantee. Acá vemos tres campos, uno que dice condición, otro fórmula y otro opción, en donde si la condición que colocamos acá arriba se cumple, es verdadera, la fórmula se va a ejecutar y el resultado de este concepto va a ser en base a esta fórmula. Si la condición no da verdadera, el resultado que vamos a obtener del concepto va a ser la opción. Vamos a poner un caso que sea entendible. Por ejemplo, ponemos si la fecha es menor a, podemos decirle el resultado es este, y en caso contrario es este otro.
he reemplazado un texto en estos tres lugares como para poderlo entender en forma sintáctica. La fórmula que colocamos acá es quizás algo complejo a la primera vista, pero a medida que nos vamos introduciendo en cada uno de los elementos que constituye una fórmula, vamos a darnos cuenta que no es tan complicado entenderla. Todos los tipos de fórmulas que vamos a poder agregar acá van a estar basadas en variables y en funciones, como por ejemplo cuando vemos el cálculo de la antigüedad, que tenemos una función date en donde el sistema obtiene la fecha actual. Así tenemos un conjunto de herramientas con las cuales vamos a poder trabajar y no escapa mucho a las lógicas que tiene una planilla de Excel, por ejemplo. Esto es más o menos, los criterios son más o menos semejantes.